Listo, bueno, buenos días a todos. Espero que todos estén pasando un muy buen día. Ya se acerca el fin de semana, el primer fin de semana de agosto. Eh, y vamos a hablar un poco sobre la predicción de la demanda, como lo decía Daniela eh, ahorita en la introducción. Cualquier pregunta que tengan, les invito a que la pongan en el chat. Si ustedes quieren que de pronto contarnos un poquito más de detalles sobre la pregunta, porque de pronto escribirla está un poco largo, no hay problema, levantan la mano y miramos para poder habilitarles el micrófono y que podamos hablar. La idea de estas sesiones es que sean lo más interactivas posible, sin embargo, si no, pues no logramos tanta interactividad, no hay ningún problema, también que ustedes pues se lleven una idea de cómo funciona esto y se metan en este cuento de la analítica predictiva. Y hoy vamos a hablar específicamente de la predicción de la demanda. Ahora, denme un segundo, porque le di clic pero no funcionó. Listo, a ver. Cuando hablamos de predicción de la demanda, normalmente muchas organizaciones se enfocan en pensar exclusivamente en ese indicador, ¿no? Diga, yo quiero saber cuánto voy a vender. Pero vamos a hablar ahorita un poco más en detalle de qué otros indicadores voy a tener en cuenta. Vamos a hablar un poco del control, porque es importante el tema de control dentro de las organizaciones cuando hablamos de temas como la predicción de la demanda. ¿Para qué me sirve predecir? Porque muchas empresas, y esto también yo lo he visto con muchos clientes que dicen, ¿para qué? ¿No? Yo no necesito predecir. Y luego vamos a hablar de cómo se realiza una predicción o cómo hacemos nosotros una predicción dentro de Information Workers para que ustedes tengan presente, además de qué algoritmos utilizamos y todo esto, que se lleven una idea de, oiga, esto no es una caja negra, ¿no? Information Workers, esto no es una caja negra por allá que mágicamente da un número, sino que esto es matemática que hemos venido utilizando durante muchos años y que nos ayudan a mejorar todo este proceso. Hay que tener en cuenta algo bien importante y es que todo dentro de las organizaciones es un ciclo y ese ciclo lo que me permite es tener un sistema de control. Porque ustedes hoy en día en sus empresas seguramente, y voy a poner aquí el láser acá, seguramente hacen un gran proceso de medición, ¿cierto? Están midiendo constantemente cómo están ocurriendo las cosas, qué es lo que está pasando, cuánto producto estoy teniendo, cuánto producto me está fallando, cuánto producto estoy vendiendo, cuánto producto no estoy vendiendo, en fin. Pero muchas empresas se enfocan en realizar mediciones y en realizar correcciones. Entonces yo me enfoco en, estoy midiendo y luego hago una corrección porque de pronto sobreestimé o hice el proceso o no tuve en cuenta algunas variables y ese tipo de cosas. Sin embargo, cuando hablamos de un proceso de predicción que me permita a mí trabajar en todo el escenario completo, voy a mover el mouse para acá que es más cómodo, yo debería hacer un proceso de medición. Después de hacer mi proceso de medición de cómo me está yendo, deberíamos hacer un proceso de estimación. ¿Para qué sirve la estimación? La estimación lo que me permite a mí es, de acuerdo a mi juicio de experto, entender qué es lo que puede llegar a pasar o intentar predecir como persona qué es lo que puede llegar a pasar. Entonces yo hago una estimación. ¿Y qué tengo en cuenta? Oiga, es que el otro mes voy a sacar una promoción, oiga, es que el otro mes de pronto mi producto es un producto estacional, entonces el otro mes es el Día de la Madre y voy a tener más ventas porque yo estimo que va a pasar eso dentro del proceso. Después de esto, es bien importante hacer un proceso de predicción. El proceso de predicción lo que me va a ayudar a mí es a entender si lo que yo estoy estimando versus lo que estoy prediciendo tienen coherencia o no tienen coherencia. Porque uno puede darse cuenta de si mis datos o mi organización se mueve de una forma coordinada o si mi coorganización se mueve de una forma errática. Muchas veces tendemos a pensar que las empresas se mueven de forma errática. Sin embargo, en este escenario lo que nosotros buscamos es entender y mostrar que no necesariamente nos movemos de una forma tan aleatoria, sino que tenemos un comportamiento y tenemos un patrón de comportamiento que no solamente está dentro de la organización, sino que está en los clientes de la organización. Bien.
Esto para posteriormente hacer un proceso de corrección y luego nuevamente hacer un proceso de medición. Entonces miren que se convierte en un ciclo y este ciclo va a ocurrir de acuerdo al periodo de mi empresa. Si yo soy una empresa, voy a poner un ejemplo, que vende carros, pues puede que mi periodo no sea un análisis diario de la venta de los carros, ¿no? Yo no voy a estimar mañana cuántos carros voy a vender. Posiblemente yo estime la próxima semana cuántos carros voy a vender, o el próximo mes cuántos carros voy a vender, o el próximo bimestre cuántos carros voy a vender, y así voy jugando con mi ciclo. Yo tengo que tener un ciclo, que era lo que veíamos muchas veces en matemáticas, de la frecuencia y el periodo. Yo debo tener en cuenta esos elementos para poder llegar a determinar entonces cómo voy a ir ejecutando yo mi ciclo completo. Y eso me va a permitir ir asegurando mejor los números dentro de la compañía. ¿Pero qué números? Cuando estamos en diferentes negocios, y este es un ejemplo de diferentes organizaciones, por ejemplo, si estoy en el mundo del retail, en el mundo del retail yo arranco por tener indicadores como, por ejemplo, las ventas por metro cuadrado. O sea, cuánto estoy vendiendo por cada metro cuadrado de local que yo tengo o de punto de venta que yo tengo. O cuál es mi porcentaje de conversión. Mi porcentaje de conversión es, oiga, de toda la gente que está entrando a mi local o a mi tienda o a mi punto de venta, ¿cuánta gente me está comprando? Eso es importantísimo poder llegar a medirlo. ¿Cuál es mi porcentaje de rentabilidad? Súper tradicional. ¿Cuál es mi transacción promedio? Oiga, la gente que viene aquí, yo estoy en cada compra, estoy vendiendo en promedio 100,000 pesos o 200,000, 100 millones de pesos, porque de pronto vendo carros, nuevamente el ejemplo de los carros, pero dependiendo de mi negocio, pues voy a intentar mantener un promedio de transacción. Tengo que analizar mi crecimiento, tengo que analizar cuáles son las ventas por empleado, tengo que analizar la rotación, tengo que analizar la velocidad de mis productos, y la velocidad de los productos lo que busca es determinar cuál es el rendimiento de cada producto. Oiga, yo pongo un producto en mi góndola o ¿cómo se llama esto? En mi mostrario. eh, ¿Y cuánto se demora en venderse ese producto? ¿Cuál es la velocidad de salida de mi producto? Y analizar también el tráfico. Entonces, para algunas organizaciones, todos los indicadores aplican. Para otras organizaciones, algunos de esos indicadores aplican. Pero es bien importante comenzar a entender cuáles son mis indicadores como organización. Porque normalmente cuando hablamos de predicción de la demanda, los clientes tienden a decirme, oiga, John, pues es que la predicción de la demanda le pega a mi análisis de rotación, porque resulta que yo ahora voy a determinar con mayor precisión cómo rotan o voy a mantener una rotación mucho más controlada de mi inventario. Y además me ayuda a mejorar la velocidad de mi producto, porque si yo me quedo con una rotación muy alta, posiblemente voy a comenzar a tener un problema que es el agotado o el out of stock. Entonces me estoy quedando con un agotado. Cuando yo tengo un agotado, luego me encuentro con otro problema, y es que si mi producto es flexible, pues fácilmente pueden encontrar un reemplazo en el mercado. Si mi producto no es tan flexible, pues de pronto no lo van a conseguir, pero dependiendo de cómo esté mi índice de agotado. Si mi rotación es muy baja, entonces puede ser que mi producto no se esté vendiendo lo suficientemente rápido y además corra el riesgo de convertirlo en inventario muerto. Y dependiendo de mi negocio, por ejemplo, si mi producto vence, yo vendo comida, puede que mi producto se convierta en una merma y una pérdida para la organización. Entonces yo debo mantener un índice un poco más estable dentro del inventario que mantenga. Sin embargo, cuando hablamos de predicción de la demanda, realmente no solamente le pegamos a la rotación y a la velocidad dentro de los productos, sino le pegamos a todos los indicadores de la organización. Cuando yo logro predecir cuál va a ser mi demanda, puedo optimizar mi índice de ventas por metro cuadrado. ¿Por qué? Porque si yo sé cuánto voy a vender, puedo determinar entonces de qué tamaño necesito realmente los locales, ¿cierto? O los centros de experiencia. Entonces, dependiendo de eso, yo puedo realizar procesos de optimización. Dependiendo de cómo yo tenga controlado mi inventario, puedo mejorar mis índices de conversión. ¿Y cómo mejoro mis índices de conversión? Pues porque yo ya sé cuándo debo sacar, por ejemplo, promociones para aumentar la conversión.
Yo puedo mejorar mi rentabilidad porque recuerden que estábamos hablando ahorita de la misma producto que yo puedo estar perdiendo. Entonces, ¿cómo puedo mejorar la rentabilidad? Oiga, pues yo puedo reducir la merma, puedo reducir la pérdida de producto y por ende puedo aumentar la productividad para la rentabilidad de mi compañía. Puedo mejorar la transacción promedio porque además cuando yo hago una predicción de la renta, cuando yo hago una predicción de la demanda, luego puedo comenzar a entender cuál es el producto que yo debería estar agregando o agrupando para poder mejorar la transacción promedio dentro de mi compañía. Y así los diferentes indicadores de la organización, yo los puedo ir mejorando a medida que voy haciendo una correcta predicción de la demanda. Entonces yo puedo ir trabajando de una forma mucho más tranquila a medida que sé con qué me voy a ir enfrentando en el corto o mediano plazo. Muchas veces y muchas organizaciones se van a la ciega, ¿no? Oiga, yo creo que voy a vender tanto, pero ese creo que, ¿de dónde viene, no? Muchas veces de un proceso de estimación, pero debo tener presente cómo lo voy a hacer realmente para pegarle a los indicadores dentro de la organización. Ahora, yo les hablaba de control. ¿Para qué? No, al final del ejercicio. Primero porque yo tengo que comenzar a controlar el inventario que yo tenga dentro de la compañía. Los inventarios son uno de los grandes dolores en muchas organizaciones. Tener muchísimo inventario cuesta muchísimo dinero y entonces yo debería poder controlar ese gasto que estoy teniendo por mantener un inventario ahí disponible y que posiblemente no vaya a rotar o que no rote a la velocidad que yo necesite. Puedo también tener un control en el precio. Y esto es súper importante, porque todos hemos hablado de la demanda y la oferta, ¿no? Y esto es algo inclusive en conversaciones de familia sin ningún problema. Entonces yo digo, oiga, pues a mayor oferta, ¿cierto? Puede que el precio se vea reducido notablemente. A mayor demanda, si yo no tengo una suficiente oferta, los precios se incrementan notablemente. Si yo tengo la oferta adecuada de acuerdo a la demanda esperada, yo puedo mantener un control del precio y no necesito reducir drásticamente el precio con el fin de salir de ese inventario, que es lo que le pasa a muchísimas empresas en el mundo. Esto no es un tema de Colombia, esto es un tema en el mundo. A muchísimas organizaciones les genera un dolor de cabeza tener presente que necesito tener inventario y con ese inventario luego tengo que ir a bajarlo del precio para no perderlo completamente. Eso es algo que posiblemente ustedes han visto, los que hayan ido a hacer mercado de pronto a una tienda como El Éxito, Carulla o Jumbo o cualquiera de estas grandes. Si ustedes van después de cierta hora, ustedes pueden encontrar precios o productos muy, muy descontados. Porque son productos que si no salen inmediatamente se van a perder, se van a ir a la merma. Entonces yo puedo tener, si yo logro controlar cuál va a ser la demanda dentro de mi organización, voy a poder mantener un control del precio que yo quiero poner a mi producto. Y esto es bien, bien importante. La expansión, que yo aprenda a determinar cuánto o que yo sepa cuánto voy a vender de un producto en un lugar determinado cuando me quiero expandir, me va a ayudar bastante, me va a ayudar a realizar las inversiones de la forma adecuada, me va a ayudar también a mejorar un tema de presencia de marca, y es que la presencia de marca se ve seriamente afectada cuando hay un agotado. Si ustedes van a una tienda hoy y ustedes deciden que hoy quieren comprar, voy a poner un ejemplo, quieren comprar café Juan Valdés. A mí me gusta el café Juan Valdés, entonces yo quiero ir a Jumbo a hacer mercado hoy o al Éxito o a cualquiera y no hay café Juan Valdés. Eso al final del ejercicio genera un problema de presencia de marca porque la gente no está encontrando el producto. Y cuando yo no tengo un buen proceso de presencia de marca o no mantengo la presencia de la marca dentro de estos lugares, por ejemplo, pues se me va a ver seriamente afectada la retención. Porque de pronto yo ese día fui a comprar café Juan Valdés y cuando estaba comprando café Juan Valdés y no había, entonces me encontré otro café y café Oma y entonces decidí comprar café Oma y resulta que me di cuenta que me gusta mucho el café Oma y también me pareció buenísimo. Entonces ya pierde, hay un proceso, hay una pérdida de retención
para el industrial o para el producto en términos de ese cliente que normalmente estaba logrando yo mantener de este lado. Y pues eso también nuevamente afecta otro indicador importantísimo u otro elemento importantísimo que hoy en día las compañías están midiendo constantemente y es la parte de fidelización. Entonces yo, después de tener a un cliente fidelizado, ¿cuánto realmente me costó haberlo perdido? Porque la pérdida de ese cliente no se va a ver inmediatamente, la pérdida de ese cliente se va a ver en el tiempo. Porque el problema no es perder uno, ¿no? El problema es que yo puedo comenzar a generar esto en una cadena a medida que esto se va generando. Entonces, miren lo importante de tener este tema controlado. Miren lo importante de los indicadores de gestión que estábamos hablando y cómo la predicción de la demanda no solamente me afecta lo que yo estoy midiendo, que es directamente el inventario o la venta, sino me afecta también otra serie de indicadores dentro de la compañía, porque las compañías funcionan como un gran engranaje, como unos engranajes, perdón, y esos engranajes pues todos tienen que estar funcionando. No puedo pensar en que un engranaje funcione por sí solo. Todos tienen que estar conectados para funcionar correctamente. Entonces, el tema de control se vuelve supremamente importante y tener una correcta predicción de la demanda me va a ayudar a mantener esa conversación y a mantener esos indicadores de la forma adecuada. Bien, ahora, ¿para qué yo quiero predecir, no? ¿Para qué yo quiero predecir? Cuando yo no hago una predicción, es como ver esta foto que yo tengo en pantalla. Y es, yo tengo muchas opciones. Ahora, ¿cuál opción tomo? No. ¿Será que el otro mes hago una promoción? ¿O será que el otro mes le bajo al precio del producto o le subo al precio del producto? Y en la sesión pasada yo les ponía a ustedes ejemplos de, oiga, ¿será que hago una promoción al 50% de descuento o hago una promoción al 2x1? Cuando yo no hago una predicción de la demanda, pues voy a tener este escenario. Cuando yo hago una predicción de la demanda, lo que voy a tener por lo menos es un poco de foco o muchísimo foco realmente. Voy a poder determinar por dónde me voy a mover. Voy a poder seguir una línea y esto es supremamente importante para las organizaciones porque se estima que en los próximos 10 años más o menos 2 trillones de dólares se muevan a partir de las decisiones tomadas desde los datos. Es decir, que yo pueda hacer este tipo de procesos y que mi organización pueda automáticamente hacer el proceso de solicitudes de nuevos productos, de despacho de productos, y esto es supremamente importante. En esto ya tenemos ejemplos en el mundo. Por ejemplo, la gente de Amazon, la tienda de Amazon.com, está haciendo pruebas para hacer una predicción de la demanda a tal punto que el producto va a llegar a la puerta de mi casa sin que yo lo haya pedido. Que yo pueda básicamente abrir la puerta de mi casa y esté la caja ahí con un producto que yo no he pedido, pero que un modelo de Machine Learning dijo que yo quería comprar. Al punto que la organización está tomando el riesgo de, si la persona no quiere realmente el producto, se lo retornan, no le cobran absolutamente nada. Entonces, miren la importancia de tener ese tipo de niveles de predicción o a lo que estamos llegando actualmente en estos términos de predicción. Hace algunos años hubo un caso bastante impactante, además. Esto ocurrió con la gente de Target en los Estados Unidos, en donde una pareja se dio cuenta que estaba la novia embarazada debido a la gente de Target. Porque el papá de la mujer estaba navegando en internet desde la computadora de la casa y comenzaron a aparecerle ofertas de ropa para bebé. Él comenzó a hacer la averiguación de qué era lo que estaba pasando y resulta que la muchacha estaba embarazada, pero ella tampoco lo sabía. Fue un modelo de Machine Learning el que logró determinar que esa persona posiblemente iba a quedar embarazada y iba a tener una necesidad o una demanda de productos para bebés. Entonces miren que nuevamente se está trabajando en el mundo en este tema y está avanzando de una forma bien interesante. Ahora, ¿cómo hacemos la predicción nosotros desde Information Workers? ¿Cómo nosotros
comenzamos a trabajar con ustedes en este proceso y cómo hacemos para ayudarles a ustedes a mejorar la predicción de su compañía. Lo primero que nosotros hacemos es recibir del lado de ustedes todos sus datos de venta. Y estos datos de venta tienen varios componentes importantes. Lo primero es que los datos pueden ser anónimos. No tienen que ser datos legibles para el ojo humano. Deben ser legibles para una máquina, pero no deben ser legibles para el ojo humano. ¿Eso qué significa? A mí no me interesa, a nosotros no nos interesa el nombre real de su producto. Si, por ejemplo, ustedes venden celulares o dispositivos tecnológicos, a mí no me interesa saber si este es el iPhone 5 o el iPhone 6 o el iPhone, ya estamos en el 12, perdón, el iPhone 12 o el iPhone 11 o el Huawei o el Samsung. No nos interesa eso. Pero sí nos interesa saber que ese es el producto 1, que el otro es el producto 2, que el otro es el producto 3, que el otro es el producto 4, el otro es el producto 5. Puede que la información real de que del producto 1 significa iPhone 12, esa información la pueden tener ustedes en sus premisas, no necesitan compartirnos esa información. Entonces es bien importante tenerlo presente porque muchas empresas, y nos lo han mencionado, nos dicen, oiga, pero es que yo cómo le voy a dar a usted los datos de las ventas de mi compañía, si es que esos datos valen muchísimo y estamos completamente de acuerdo. Perdón, pero es que el frío está terrible. Y estamos completamente de acuerdo. Esos datos cuestan muchísimo. Nosotros con nuestros clientes firmamos unos acuerdos de confidencialidad que nos permiten, si el cliente quiere, tener acceso a estos datos. Pero si ustedes dicen, no, mire, yo no quiero compartir esa data, yo quiero que usted tenga los datos de forma completamente anónima, lo podemos hacer sin ningún problema. Podemos trabajar con esa data anonimizada. Inclusive nosotros luego la anonimizamos para pasarla al modelo para que pese menos. Bien. Que es muy importante que los datos deben ser reales. Esto también es supremamente importante y es, no podemos intentar hacer predicciones con datos ficticios, porque algunos, también nos ha pasado, nos dicen, oiga, yo quiero pasarle a usted unos datos para hacer una predicción de la demanda, pero le voy a pasar unos datos de mentiras para mirar cómo le va. No, la realidad es que no se puede, no se pueden hacer predicciones con datos de mentiras, porque los datos de mentiras tienden a tener unos comportamientos, primero, completamente aleatorios, y esto pues no vamos a poder hacer ninguna clase de predicción con eso. Cuando ustedes generan unos datos aleatorios, ustedes van a ver que un modelo lo que va a hacer es generar también un dato aleatorio de salida. Entonces, no va a funcionar nunca. Entonces, para que lo tengan súper presente, deben ser datos reales. Bien, sus datos deben tener un periodo. Y era lo que les hablaba ahorita. Diga, yo necesito tener los datos, yo quiero hacer mi predicción diaria. Yo quiero hacer mi predicción diaria porque de pronto yo soy una tienda y en mis tiendas yo tengo producto que vence y ese producto que vence o ese producto que yo no puedo dejar de vender hoy para vender mañana, pues yo necesito poderlo controlar. Entonces yo necesito mis datos a diario. Diariamente yo necesito sacar mi predicción para poder generar los nuevos datos de salida. Entonces esto es bien importante. En este tema del periodo, hay que tener en cuenta que hay un asterisco importantísimo y es, ustedes me pueden decir, mire, John, yo quiero tener una predicción de las ventas de mi compañía diariamente, pero yo a usted le voy a entregar los datos semanalmente. Se vale, sí, se vale, no hay ningún problema. Ustedes nos pueden decir, yo le voy a entregar a usted el sábado todas las ventas de la semana y necesito que el domingo me estén entregando la predicción de las ventas de la siguiente semana. Entonces se puede hacer. Yo puedo hacer predicciones más hacia adelante, no hay ningún problema. Yo puedo decir, oiga, yo quiero hoy jueves predecir las ventas, no de la semana que viene, sino la siguiente semana. Yo quiero hacer la predicción de la siguiente semana porque yo tengo que mandar órdenes de compra, yo tengo que hacer los pedidos a mis proveedores, tengo que organizar la logística dentro de la compañía. Entonces no puedo ser como dame la predicción hoy para mañana. Puede que sí. Entonces, muchas organizaciones nos pueden decir, yo quiero una predicción con mayor tiempo. Hay que tener en cuenta que a medida que yo me voy alejando en el tiempo, las predicciones van perdiendo calidad. Entonces, yo digo, si yo quiero predecir hoy jueves
de agosto, yo quiero predecir las ventas de octubre, pues posiblemente no van a ser tan buenas como intentar predecir las ventas del mismo agosto o inclusive hasta de septiembre dentro de una organización. Entonces, se debe tener en cuenta ese tipo de cosas. El periodo puede ser definido o es definido realmente por nuestros clientes. Ustedes nos pueden decir, yo le voy a entregar el dato diario, semanal, quincenal, mensual, bimensual, semestral, no hay problema. Nosotros normalmente hacemos las predicciones hacia adelante en un número de días que acordamos con el cliente. Entonces nos dicen, yo quiero mi predicción 6 periodos hacia adelante, pero además luego estamos entregando las correcciones, porque ya les voy a mostrar ahorita, esto nuevamente también es un ciclo que vamos a ir haciendo con ustedes. Ustedes pueden hacer temas de predicción sobre temas de sellout, es decir, lo que ustedes le entregan, si ustedes son del mundo B2B, perdón, sellout es del B2C, si ustedes son del mundo B2C, ¿cuánto le estoy vendiendo yo a cada cliente? Voy a volver al ejemplo de yo tengo puntos de venta y yo necesito saber cuánto le estoy vendiendo a ese cliente. Entonces puedo hacer un análisis de la predicción desde el punto de vista de sellout y también puedo tener un análisis desde el punto de vista de sell-in y es yo quiero saber cuánto le voy a vender a esa gran organización. De pronto yo no tengo puntos de venta, yo le distribuyo a una empresa que tiene puntos de venta, entonces yo tengo un concepto que se llama sell-in y le entrego a ellos los datos para que los productos, perdón, para que luego ellos los vendan. Entonces se puede hacer, hay que tener en cuenta que si yo tengo los dos datos, pues voy a mejorar mis predicciones notablemente. Si tengo uno solo de ellos, puede que me difiera. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, soy un productor de bebidas gaseosas. Quiero poner mi producto en un retail, en una cadena de supermercados, y esa cadena de supermercados toma una decisión sobre venta de otro tipo de productos dentro de sus puntos de venta y eso afecta el sellout de ellos y eso por ende afecta a mi sell-in. Puede que mi modelo no se dé cuenta de ese tipo de cosas, entonces es bueno ir recolectando los dos mundos para ir entendiendo qué es lo que puede llegar a pasar. Y pues si ustedes tienen promociones, ustedes dicen, oiga, voy a sacar una promoción, entonces por ejemplo venimos de julio, vamos a pensar en los que somos ya de edad de Don Julio en el ley. Entonces, en la época de Don Julio, siempre tenemos unas promociones, qué promociones van a haber, cómo van a estar, cosas que me ayuden también a entender cómo se puede llegar a comportar mi demanda en el futuro. Por aquí tengo unas preguntas. Listo. ¿Cómo manejan los cisnes negros? Cisnes negros. No conozco el término cisne negro, Juan David. Si me ayudas, con todo gusto te pongo una respuesta. Supongo que hablan de cajas negras o que no, la verdad no sabría decirte. Hay una pregunta de Gabriel, dice, ¿cuánto historial se necesita para predecir? Normalmente uno necesita 13 meses de antelación, sin importar el periodo. Bueno, digamos que si yo quiero hacer una predicción semestral, pues 13 meses no me va a ayudar en lo absoluto, pero si yo quiero hacer una predicción diaria, semanal, quincenal, mensual, 13 meses de antelación es lo recomendable. ¿Por qué se piden mínimo 13 meses? Porque también se busca entender si los datos tienen algún tipo de estacionalidad. Entonces, si yo digo, oiga, es que mis datos resulta que, voy a volver al mismo ejemplo, yo vendo más el Día de la Madre, luego vuelvo y vendo más el Día del Padre, luego viene el Amor y Amistad, luego viene Halloween, luego viene Navidad, entonces yo tengo unas estaciones o unos momentos en los que las ventas de mi producto se disparan. Pues yo necesito o nosotros necesitamos entender si esas estaciones están dentro de los datos o no. Entre más tenga hacia atrás, mejor. Hay un tema también importante y es aquí ya Juan David habla, el tema del COVID. Y hay algoritmos que nos ayudan a nosotros a tener en cuenta ese tipo de comportamientos anómalos y a
no tenerlos en cuenta o a considerarlos también como posibles eventos futuros. Entonces, el tema del COVID afecta seriamente este tipo de modelos. Sin embargo, lo que nosotros podemos hacer es también utilizar ciertos algoritmos que nos ayudan a tener presente no solamente toda la historia, sino también estar trabajando sobre datos muy cercanos a lo que está ocurriendo dentro de la organización. Si yo me devuelvo a marzo del año 2020, pues en marzo del año 2020 seguramente todos los modelos de predicción fallaron, ¿no? Nadie le estaba pegando absolutamente nada, se disparó la demanda de papel higiénico, se disparó la demanda, nadie lo comprendió, pero se disparó la demanda de papel higiénico, se disparó la demanda de productos que son poco perecederos, como enlatados y ese tipo de cosas. Se cayó la demanda, por ejemplo, de ropa y todavía se sigue cayendo. Muchos de ustedes seguramente lo vivieron. ¿Cuántos volvieron a comprar ropa después de o durante la pandemia? Muy pocas personas. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Bien, sin embargo, los algoritmos sí nos ayudan a identificar si esos comportamientos se ven allí reflejados o no. Sebastián, es una pregunta. Para las predicciones perdón, es que tengo el mouse. Al hacer predicciones semanales, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, una incidencia de evento para esas predicciones? ¿Qué tanto afecta un evento para esas predicciones? Nosotros tenemos en cuenta esos eventos. Hay algoritmos que me permiten a mí tener información cruzada o tener información de referencia, perdón, como por ejemplo los festivos en Colombia. Los festivos en Colombia afectan seriamente los modelos. Nosotros tenemos en cuenta ese tipo de cosas. Eventos que pueden ser eventos deportivos. Entonces, si yo soy, por ejemplo, una empresa que vende, voy a volver al ejemplo, yo tengo una empresa que vende cerveza. Esa cerveza, seguramente si yo tengo eventos deportivos, pues se va a ver el incremento, entonces puedo tener en cuenta esos eventos dentro del modelo como datos de referencia, inclusive pasados y futuros, para poder llegar a determinar cómo están influyendo en la predicción y los tenemos en cuenta sin ningún problema. Entonces, ya para Jessy que hace una pregunta, ya les cuento qué modelos utilizamos en las predicciones, pero tenemos en cuenta estos datos que vienen de ustedes, estos datos que están en verde son los datos que ustedes nos entregan y nosotros, dependiendo de su negocio, porque no aplica para todos, ¿no? Esto no aplica para absolutamente todos, nosotros aplicamos otros datos. Nosotros tenemos datos como, por ejemplo, el clima, y esto lo puede tener cualquiera, los datos del clima en el mundo están públicos y yo los puedo bajar para entender cómo se comportó en cada una de las ciudades el clima día tras día. Tengo datos como, por ejemplo, los días festivos y además tengo datos que no solamente me dicen si fue festivo, sino, por ejemplo, vamos a pensar en si fue un festivo tradicional, como para el caso de Colombia, ¿no? El lunes festivo que me hace un puente, o lo que, por ejemplo, va a pasar este sábado, que es un festivo, pero no es un puente. Entonces debemos tener en cuenta ese tipo de cosas. Tenemos en cuenta temas como los eventos, de lo que estábamos hablando ahorita. Oiga, yo quiero ver si de pronto hay eventos deportivos o de pronto hay eventos, si yo tengo una venta de licor y pues vienen eventos como elecciones, pues puede que el comportamiento de mi producto no sea igual al que tengo tradicionalmente. Entonces debo tener en cuenta ese tipo de cosas. Misael pregunta, ¿la mitigación de los eventos como los festivos o el clima se mitigan con un porcentaje de peso o de qué manera? El algoritmo nos ayuda a determinar qué tanto peso le damos a el clima o al festivo si es que mi producto realmente se ve afectado por ellos. Puede que mi producto no se vea afectado por ellos y por ende el algoritmo le va a dar, voy a poner un caso, si yo vendo café, posiblemente el clima me afecte seriamente, pero si yo vendo bombillos, posiblemente el clima no me afecte en lo absoluto. Entonces, lo que hace el algoritmo o lo que hacemos nosotros dentro de los algoritmos es mirar esa incidencia para lograr determinar qué tanto peso le vamos a dar a cada una de las variables. Dependiendo del algoritmo, se utilizan sistemas de pesos, son los betas, para cada una de estas variables que se vayan a tener en cuenta. Pero depende del algoritmo y nuevamente depende del producto o de lo que ustedes quieran predecir o lo que ustedes quieran, en lo que quieran trabajar, pues debemos tener en cuenta esto o no para sus organizaciones. Bien,
Ahora, hay otros elementos que pueden funcionar y voy a poner un ejemplo. Nosotros hacemos scrapping de algunos portales y tenemos datasets. Entonces, si la gente me dice, oiga, es que yo quiero ver cómo estaba mi producto en un e-commerce particular, nosotros podemos tener ese dato para incluirlo y mirar si de pronto sus competidores estaban sacando una promoción de la que ustedes no tienen conocimiento. Entonces, ahí hay un tema bien importante. Esto nosotros básicamente utilizamos un esquema de Machine Learning en donde utilizamos toda esta data histórica y de esta data histórica generamos para cada combinatoria y con su fecha, dependiendo del periodo. Por ejemplo, si es mensual, podemos utilizar el último día del mes o el primer día del mes para hacer la predicción del mes, o si es la semana, pues el primer día de la semana o el último día de la semana, y si es el día, pues el día, no hay ningún problema. Y les entregamos a ustedes de forma básica 3 predicciones. La predicción, que es la que nosotros decimos, mire, yo creo que ese es el número que usted va a tener en cuenta. Pero además les entregamos un escenario optimista y un escenario pesimista. En el escenario optimista es, mire, si pasa algo fuera de lo normal, como que se excedieron las ventas por algo, este va a ser un escenario optimista. Si hubo algo fuera de lo normal y se están cayendo las ventas, este puede ser el escenario pesimista. Si los clientes dicen, oiga, yo no quiero tener solamente 3, sino yo quiero tener 5, se pueden mirar 5. Yo puedo tener no solamente uno optimista, sino uno más optimista todavía. Puedo tener uno que esté entre la predicción y el optimista. Y puedo tener uno inclusive catastrófico para la organización. Entonces, dependiendo de cómo se comporte mi negocio y dependiendo ya de lo que cada cliente espere, podemos entregar hasta 5 predicciones de un solo valor. Aquí hay un tema importante, perdón, mouse ya. Y lo que les decía, esto es un ajuste constante. ¿Eso qué significa? Ustedes nos van a estar entregando a nosotros los datos de venta y nosotros los primeros datos de venta hacemos la primera predicción, les entregamos a ustedes la predicción, pero lo que nosotros siempre esperamos de los clientes es que además nos devuelvan lo que realmente pasó. Porque los modelos, como les decía, si pasan escenarios como el tema del COVID, como el tema del paro, como de pronto las elecciones o este tipo de cosas, pues nosotros tenemos en cuenta esos últimos valores para poder realizar los ajustes a las siguientes predicciones. Entonces estamos en un proceso constante. Yo no hago una predicción de aquí a 6 meses y entonces nos vemos en 6 meses y ya, ¿no? Si por ejemplo mi periodo es mensual, pues mensualmente nos van a estar enviando ustedes los datos, nosotros procesamos los datos y la salida les entregamos sus predicciones. Un ejemplo de lo que ocurre, este es un ejemplo que inclusive ustedes pueden hacer en Power BI, el que tenemos a la izquierda. Y es, yo a Power BI le puedo decir, oye, entrégueme un forecast. Entonces le puedo decir, dame un forecast de mis ventas. Sin embargo, Power BI tiene en cuenta un solo algoritmo, que es básicamente una media móvil, que me permite a mí entender cómo se va a comportar o me permite entender un poco cómo se van a comportar mis productos. Sin embargo, cuando nosotros ya les entregamos a ustedes los datos, les entregamos estos datos como los ven ustedes en pantalla y es, el primero los van a recibir en un archivo de Excel o en un archivo de texto plano, perdón, no los van a recibir en Power BI, los van a recibir en un archivo de texto plano. Y en el archivo de texto plano ustedes lo que van a recibir es sus estimaciones. Entonces, nosotros vamos a poder decir a ustedes cómo pensamos que se va a mover hacia adelante su producto de acuerdo al comportamiento que ustedes vienen teniendo o de acuerdo al comportamiento o la función que se hayan tenido en cuenta. Para la pregunta que hacía Jesse, y es, oiga, ¿cuáles algoritmos utilizan? Utilizamos redes neuronales, aprendizaje profundo o DBAR, Prophet, que es un algoritmo bien interesante de la gente de Facebook, pero digamos que funciona de forma bastante estacional. NPTS, ARIMA, ETS, Forecast. Y además, aquí algo bien importante, eso que yo tengo aquí con el asterisco, y es la combinatoria. ¿Eso para qué sirve? Porque resulta que, perdón, nuevamente. Porque resulta que yo puedo tener productos con combinatorias. Entonces yo quiero hacer una predicción de mi producto en un punto de venta particular. Puede que ese producto ese producto en el punto de venta A
funcione mejor con un algoritmo que el mismo producto en el punto de venta B. Entonces nosotros armamos las combinatorias para poder decirles a ustedes como, oiga, mire, el que mejor me funciona para su producto A en el punto de venta A es este, digamos que no entregamos el algoritmo, pero entregamos la predicción y le decimos, mire, esta fue la predicción que generamos, pero nosotros armamos todas esas combinatorias por debajo. Todas esas combinatorias nosotros mismos las vamos armando para intentar mejorar siempre las predicciones que ustedes tengan. Eso significa que un cliente que diga, oiga, yo tengo 10 productos, 10 puntos de venta, yo voy a tener 100 combinatorias, ¿no? Yo puedo tener 100 modelos perfectamente. Entonces, nosotros dentro de IW tenemos eso desarrollado para poder resolver los 100 modelos sin problema. Cuando yo lo hago con un solo modelo, yo voy a intentar entonces resolver con un solo modelo toda mi organización y resulta que todos mis productos no se comportan de la misma forma exactamente o todos mis puntos de venta no se comportan de la misma forma exclusivamente. Aquí hay una pregunta que dice, si se desea comparar los resultados de la predicción con valores del estudio de mercado para esas mismas fechas o momentos, ¿cómo lo harían? Si ustedes tienen, o sea, si ustedes tienen unos valores de un estudio de mercado y nos entregan esos valores con un periodo, podemos cruzarlos para poder determinar qué tan bien está. Ahora, los estudios de mercado normalmente lo que analizan es un potencial, no hacen una predicción real de mis ventas. Sin embargo, si les entregan una predicción real de sus ventas en un estudio de mercado, no hay ningún problema, podemos cruzar los datos. Y lo que les digo, igual nosotros les entregamos a ustedes esta data en formatos de texto plano para que ustedes lo puedan cruzar internamente, porque hay empresas que nos dicen, oiga, yo quiero tener todas mis predicciones. Yo tengo una predicción semanal y yo quiero tener todas mis predicciones siempre para luego hacer otros tipos de análisis y los quiero tener en mi data lake. No hay ningún problema. Nosotros les entregamos a ustedes el archivo de texto plano que ustedes pueden poner dentro de su data lake o dentro de su data warehouse sin ningún problema. Juan Felipe pregunta, ¿se puede hacer simulación con el modelo para optimizar estrategias de ventas? Sí, se puede hacer simulación. Sin embargo, ahí se debe tener en cuenta cómo es el producto. Es decir, no todos los productos se dejan simular. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo el tema de las promociones, la promoción puede ser un elemento de simulación. Entonces, yo puedo decir, oiga, si a este producto le bajo el 10% del precio, entonces, ¿qué tanto puede cambiar? O si al producto le cambio el color, o si al producto le cambio el empaque, o si al producto lo vendo más barato por la mañana que por la tarde, ¿qué pasa? Entonces, ese tipo de cosas se pueden simular, no todas se pueden simular. Hay que tener en cuenta que, oiga, si le cambia el nombre de pronto al producto, nosotros no tenemos en cuenta ese tipo de cosas, pero sí podemos tener en cuenta, por ejemplo, elementos como el color dentro de sus empaques, ese tipo de cosas para un producto particular. Entonces, hay que tener en cuenta que se puede simular, pero no todo se puede simular. Bien. Gabriel pregunta, cuando se trata de utilities como electricidad, agua potable, que se presentan a toda la población, también se pueden hacer predicciones de demanda sobre estos productos. En estos escenarios se debe tener en cuenta que por ejemplo, para el caso de electricidad y para el caso de agua potable, sí utilizamos datos como el clima, no solamente para el tema de la demanda, sino para el tema de la disponibilidad. Inclusive, yo tuve la oportunidad de escribir un pequeño paper sobre este tema de electricidad y combustible, teniendo en cuenta el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. Porque cuando yo tengo escenarios de sequía, pues yo voy a intentar tener un mayor consumo de agua, bien, y tener ese mayor consumo de agua me puede afectar las reservas en las hidroeléctricas y por ende me afecta la electricidad. Entonces, ese tipo de cosas se pueden llegar a tener en cuenta. También se pueden hacer simulaciones que me permitan a mí entender cómo en dónde debería estar de forma óptima. Son escenarios bien particulares, sin embargo, dentro de los modelos tradicionales, es decir, yo quiero predecir cuál va a ser la demanda de energía en cada uno de los hogares en un barrio particular, se puede hacer sin ningún problema y también le sirve, por ejemplo, para temas de facturación. Entonces ya hay empresas que dicen, oiga, yo necesito saber cuánto debería estar facturando
y por ende me ayuda también a entender posibles escenarios de fraude. Entonces yo sé que esta persona debería estar consumiendo un monto y se me está cayendo notablemente, o esta persona tipo, porque también puedo hacer tipos de personas, debería estar teniendo unos consumos y no los está teniendo. Algo puede estar pasando en ese tipo de escenarios. ¿Qué herramientas o lenguajes o software se utiliza esto? Se utiliza Python principalmente para hacer todo este proceso. Entonces, todo esto lo hacemos en Python. Dependiendo de la volumetría, utilizamos computación distribuida o podemos utilizar un solo nodo, no hay ningún problema. Juan pregunta, ¿cómo está conformado el equipo de analítica de ustedes? Mira, en el equipo tenemos matemáticos, tenemos estadísticos, tenemos una persona que es candidato a doctora en estadística, tenemos ingenieros que se encargan de toda la parte de moler datos, tenemos desarrolladores, y digamos que es un equipo, los equipos de analítica tienen que ser equipos bastante diversos. Muchas veces yo me he encontrado con equipos de analítica que son solo científicos de datos, pero pues es que el científico de datos, no necesariamente el dato siempre llega como el científico de datos lo necesita. Entonces, nosotros tenemos que tener ingenieros de datos que arreglen esos datos para que el científico de datos lo pueda consumir. Tenemos que tener personas que sepan de negocio para que transmitan lo que se está esperando desde ese punto de vista. Entonces, la conversación debe ser un poco más fluida y un equipo heterogéneo te va a ayudar bastante. Gabriel, ¿han tenido experiencia? Sí, 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 claro que sí. Hemos tenido experiencia. Si quieres que ya revisemos escenarios particulares, lo podemos revisar, pero sí tenemos experiencia al respecto. Misael pregunta, ¿en la combinatoria el modelo es capaz de elegir la forma autónoma del algoritmo más óptimo? Sí. Sí, 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 sí. Nosotros realmente lo que hacemos es que vamos siempre en un proceso de mejoramiento del algoritmo. Por eso siempre ustedes nos van a tener que devolver los datos reales, porque puede que de un mes a otro hayan pequeños cambios, inclusive dentro de los hiperparámetros del modelo, que nos permitan determinar qué es lo que debemos hacer para la siguiente predicción. Jorge Mario pregunta, ¿hay una guía para saber cuáles algoritmos usar o podrían ser más útiles en algunas operaciones o negocios? Pues sí, guías hay, digamos que hay guías, hay bastantes. Sin embargo, muchas veces uno tiende a pensar que su negocio se comporta de una forma, pero la matemática me dice que se comporta de otra. Entonces, digamos que ahí es importante no quedarse con lo que me diga la guía, y eso es súper importante, no quedarse con lo que diga el manual, sino muchas veces hay que salirse como de la zona de confort y probar nuevas cosas en donde uno pueda jugar. Hay que hacer un proceso que se llama ingeniería de características, y yo puedo tener características dentro de mi modelo que haciéndoles alguna serie de transformaciones me funcionan mejor que teniéndolas de forma individuales. Entonces hay que jugar muchas veces con ese tipo de escenarios para mejorar, o para tener un mejor comportamiento. Entonces ahí estamos trabajando en el tema constantemente. Mencionaron que la salida CSV o Excel sería interesante en la construcción de interfaces. Ah, sí, importante. Digamos que la salida de nosotros para ustedes es un CSV porque muchas veces ustedes lo quieren cruzar con más datos, lo quieren cruzar con sus datos reales para mirar qué tan desviados estamos, en fin. Sin embargo, podemos también entregarles a ustedes un tablero de control que ustedes puedan luego consumir para sus usuarios de negocio. Se puede entregar sin ningún problema. Al usar Python, ¿cómo resuelven la conectividad? ¿Cómo resolvemos la conectividad? Normalmente nosotros todo esto lo trabajamos en un lago de datos. Entonces, si el cliente o ustedes dicen, mire, yo tengo conectividad en la bodega en SAP, yo saco de la bodega, lo pongo en un lago de datos, proceso en el lago y le devuelvo los datos a la bodega o lo que ustedes vayan a necesitar ya al final del ejercicio. Pero los trabajamos dentro de una bodega. No procuramos no conectarnos desde Python a la bodega y traer los datos, sino nosotros trabajamos directamente en el lago de datos. Bien, importante, como les decía, esto le pega a todos los indicadores de la organización o a todos los indicadores que están relacionados con el tema de los productos dentro de la compañía y de las ventas de la compañía. Entonces, es súper importante tener presente que yo puedo o que la predicción de la demanda me va a ayudar a ser muchísimo más eficiente y efectivo en todo el proceso dentro de mi ciclo de ventas.
Y muy importante comenzar a hacer seguimiento a este tipo de cosas, porque cuando yo comienzo a hacer seguimiento a este tipo de indicadores, no solo a estos, a los indicadores de la compañía, y comienzo a tener un tema de predicción de la demanda, eh, puedo comenzar a, eh, puedo comenzar puedo comenzar a mirar qué tanto me está influyendo, o que si mis indicadores están cambiando o no están cambiando. Juan Gabriel pregunta, si se entrega un CSV, ¿cómo se pueden hacer simulaciones? Power BI tiene una característica de análisis de tipo what if. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es aplicar esos what if dentro del modelo o dentro del reporte, perdón, para que ustedes tengan la opción de hacer las simulaciones dependiendo de los pesos que se quieran asignar a cada variable. Entonces, nosotros tenemos, le voy a pedir al equipo comercial, hay un ejemplo de un simulador que hicimos, es un simulador sencillísimo de crédito, pero lo podemos compartir en el chat para que ustedes tengan presente cómo puede funcionar un simulador, por ejemplo, en Power BI, y puede consumir la fuente de datos en Excel sin ningún problema. Julián, ¿el costo depende del periodo de análisis de la cantidad de productos, de la cantidad de puntos? Sí. Depende de esa combinatoria principalmente y de la periodicidad con la que ustedes quieran recibir los datos. Si ya quieren ver temas de los costos, ahí sí los invito, si quieren, déjenos esos datos en la encuesta para que alguien del equipo comercial los contacte y ya revisemos en detalle con ustedes. Pero sí, efectivamente, depende de esos elementos. Nuevamente, y para recordarles, todo esto es un ciclo que a medida que yo lo vaya implementando dentro de mi compañía, pues me va a ayudar bastante en todo el proceso, me va a ayudar a mejorar y a controlar los datos que yo tengo y me va a ayudar a controlar los indicadores dentro de mi organización. Les dejo mis datos en pantalla, voy a estar aquí otro rato. Si tienen más preguntas, con todo gusto. Espero que les haya sido de mucha utilidad esta charla y espero verlos en el próximo webcast que tengamos.